Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. La palabra bienaventurado en griego significa dichoso o feliz. Es importante establecer que las bienaventuranzas nos presentan un marcado contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Las bienaventuranzas nos presentan las diferencias entre un cristiano y un incrédulo, es decir, son una descripción del carácter del cristiano que inevitablemente contrasta con el carácter del mundo. Ahora bien, para entender esta primera bienaventuranza debemos descartar algunas ideas erróneas acerca de lo que significa pobre en espíritu. Y para eso es necesario responder a una pregunta. ¿Quién no es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu no es alguien con baja autoestima, ni una persona callada o retraída. Tampoco se refiere a las personas que sufren y ni las que son oprimidas, rechazadas o abusadas por el hombre. Porque todas estas situaciones también las experimentan los incrédulos y el Señor nunca alabaría al mundo por sus miserias. La palabra pobre en griego comunica la idea de mendigo, pordiosero o desamparado. Esta palabra denota una pobreza absoluta y pública. Con esto en mente y la distinción que hace nuestro Señor al decir pobre en espíritu, queda claro que no estamos hablando de una pobreza material o terrenal, sino una espiritual. Entonces, ¿quién es un pobre en espíritu? Es una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios. Son quienes reconocen de forma personal su estado de bancarrota espiritual ante Dios. Es el recaudador de impuestos en el templo golpeando su pecho y diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador, como dice Lucas 18:13. Es una confesión honesta de que somos pecadores y que plenamente carentes de las virtudes morales necesarias para agradar a Dios. Es lo opuesto a la arrogancia en su forma más profunda. Reconoce nuestra necesidad desesperada de Dios. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. Y quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. Por tanto, al inicio del Sermón del Monte, aprendemos que no tenemos los recursos espirituales en nosotros mismos para poner en práctica las enseñanzas de Jesús. No podemos cumplir el llamado de Dios en nuestras propias fuerzas. Bienaventurados los que se dan cuenta de que están en bancarrota espiritual, porque esta comprensión los lleva a Dios. Ellos saben que para alcanzar el propósito para el que fueron creados, necesitan la ayuda del Señor. Gran parte del resto del sermón destruye una idea con la que nos hemos engañado a nosotros mismos, que somos capaces de obtener un estado de bienaventuranza por nuestra propia cuenta. A partir de aquí entendemos que el pobre en espíritu no confía en sí mismo, más bien procura la gracia y la misericordia de Dios con desesperación. Esto contrasta con el espíritu del mundo que nos dice: confía en ti mismo, saca el campeón que hay en ti, si tú quieres, tú puedes. Si tú lo confiesas con tu boca lo lograrás, etc. El pobre en espíritu tampoco se jacta de su progreso ni de sus logros y reconoce su bajeza. Mira a los demás como superiores. Estos son los bienaventurados, estos son los dichosos. Las Escrituras nos muestran esta clase de humildad en varios hombres del pueblo de Dios. Desde Moisés, quien no se atrevió a continuar hacia la tierra prometida si Dios no iba con él. Éxodo 33. También Isaías reconoció con terror su inmundicia mientras contemplaba la visión de Dios en su trono, Isaías 6. Y hasta el mismo Pedro, quien sobrecogido por su pecaminosidad, se postró humillado ante el Señor, como vemos en Lucas 5:8. Todos ellos reconocieron su miseria espiritual, todos ellos fueron hombres humildes y dependientes de la gracia divina, ellos fueron pobres en espíritu. Pero la bienaventuranza termina con una promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual son quienes se acercan humillados a Dios y son recibidos en su reino. Tenemos que pedir en oración que Dios abra nuestros ojos y nos dé entendimiento de nuestra bancarrota espiritual cuando estamos sin Él. A nosotros los creyentes, que esa convicción nos haga más humildes, sencillos y dependientes de Cristo.
Y si no eres creyente, le pido a Dios en el nombre de Jesús que al entender tu pobreza espiritual puedas correr a Dios en fe y arrepentimiento y pedirle cual desamparado que te otorgue el perdón de tu pecado y el don de la vida eterna.